Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¿Qué tal, amigos? Reciben mi saludo, un fuerte abrazo y todas las bendiciones de Dios en este hermoso día. La vida mejor no es la vida más larga, sino la vida más rica en buenas acciones. Por eso, nunca te canses de hacer el bien, nunca te canses de hacer buenas acciones, porque todo el que da, sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra lo cosechará en abundancia. Que Dios te bendiga y te haga una persona rica en buenas acciones. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ayer culminábamos el Evangelio diciendo, o mejor, Jesús declarando que Él era el Señor del día sábado. Así de sencillo. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Y por qué Él hacía lo que quería hacer el día sábado? Porque simplemente Él era el Señor del sábado. Hoy encontramos en este Evangelio una nueva controversia. Los fariseos se encuentran en la sinagoga y allí, aquella sinagoga, va Jesús. Pero ¿con qué se encuentra Jesús? Con un hombre que tiene la mano tullida. Y por supuesto, los fariseos y los demás estaban espiando a Jesús, lo estaban acechando para tener una razón más para acusarlo. ¡Qué tristeza! Se supone que la gente va a la sinagoga, como al templo, a adorar a Dios, a encontrarse con Dios, a darle la gloria y la alabanza a Dios. Sin embargo, estos hombres no estaban allí para adorar a Dios, estaban allí para espiar a Jesús. ¡Qué dolor más grande! Estaban allí para ver qué hacía Jesús y tener así una razón más para juzgarlo, para criticarlo, para condenarlo. Jesús ve a aquel hombre con la mano tullida. ¿Y qué hace Jesús el Señor? Por supuesto, lo que tenía que hacer. Se llena de amor por ese hombre, se llena de compasión y le invita al hombre para que se levante y se ponga en medio. Y luego preguntó a los demás, ¿qué está permitido hacer el día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¡Qué interesante! Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Ese es el Evangelio en el día de hoy. No es que Jesús hubiera entrado a la sinagoga buscando confrontar o provocar a los fariseos. No, Él entró a la sinagoga para orar, para encontrarse con Dios. Y allí vio una necesidad, allí vio un espacio donde Él podía hacer el bien. Y lo hizo, porque para eso había venido. En este Evangelio podemos ver el gran amor de Dios para con la gente que sufre. Jesús se compadeció como en cualquier otro momento. Cuando ve a una persona con necesidad, de inmediato no tiene ningún reparo. ¿Para qué? Para accionar el poder de Dios en favor de esa necesidad, en favor de esa persona que está con una gran necesidad. Y hay algo muy interesante que podemos hoy encontrar en el Evangelio, y es que para Jesús el amor de Dios está por encima de todo mandamiento, de toda ley, de toda regla, de toda reglamentación. El amor de Dios es lo más importante y está por encima de todo. Jesús va a la sinagoga, pero no puede ser indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento de aquel otro ser humano. Ustedes se imaginan, según Lucas, ¿no? Esta persona tenía la mano derecha tullida. Pero yo imagino, ¿no? ¿Qué trabajos realmente podía realizar este hombre con una mano tullida? No creo que fueran muchas las cosas que él podía hacer. Y a causa de su imposibilidad para trabajar, ciertamente esto le habría afectado no solamente su vida personal, sino también su vida familiar. Me imagino que serían pocos los recursos que esta persona tendría a lo mejor para sostener a su familia. Y allí está Jesús. ¿Y está Jesús para qué? Para hacer el bien. Porque para hacer el bien se hace cualquier día. Jesús, una vez más podemos decir, creó un espacio aquel día para hacer el bien, para sanar a una persona que estaba con una gran necesidad. Aquel hombre seguramente había ido a la sinagoga y fue seguramente buscando a Dios.
A lo mejor él sabía que allí se iba a encontrar con los judíos que no le iban a poner mucha atención, que lo iban a ignorar, porque para ellos lo más importante era simplemente cumplir la ley, pero no hacer el bien. Sin embargo, el hombre fue. Y qué gran alegría. Aquel día se encontró con Jesús, que estaba en aquel lugar y que tenía para él un gran regalo, una gran bendición, una restauración, una sanación. ¿Cuántas veces quizás nosotros no queremos ir al templo? ¿Sí? Y de pronto como que a veces decimos, ¿qué voy a encontrar en el templo? Y como que ya sabemos lo que nos espera en el templo. Y como que a veces creemos que lo que vamos a ver son personas. Y nos olvidamos que cuando venimos al templo no venimos a ver personas. Venimos a encontrarnos con el Dios de la vida, con el Dios que nos puede sanar, con el Dios que nos puede aliviar, con el Dios que nos puede devolver la vida. Qué importante es poder venir a este encuentro con Dios cuando venimos a su casa, cuando venimos al templo, cuando venimos al encuentro de Él. Aquel día, aquel hombre con la mano tullida tuvo un encuentro por medio del cual Jesús le sanó. Era el día sábado. Y por supuesto que aquellos fariseos se enojaron cuando Jesús le sanó la mano a aquel hombre. ¿Por qué? Porque recordemos, estos hombres habían desviado, sí, si ustedes quieren, el concepto original del día sábado. Lo habían distorsionado. El sábado había sido creado por Dios con un propósito, era para el beneficio del hombre. Sin embargo, estos hombres lo habían convertido en una carga pesada. Se habían alejado del propósito de Dios. Una vez más reconocemos que estos hombres no entendían el carácter de Dios, no entendían el propósito de la ley. Es que la ley fue dada no para ser una carga, sino para beneficio del hombre, para liberarlo, no para atarlo. Pero ellos no lo entendían. Pero Jesús sí sabía el propósito de la ley y por eso Jesús actuó haciendo el bien. ¿Por qué? Porque ninguna ley que prohíba hacer el bien obedece al propósito de Dios. Sí, así es sencillo. Una ley que obstaculice la manifestación del amor y la misericordia de Dios realmente no obedece al propósito original de Dios. Jesús lo entendía muy claro y por eso Él hace el bien. Porque es que hacer el bien está por encima de toda reglamentación, de toda regla, de toda ley. Una vez más Jesús nos da a entender el carácter de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la esencia de Dios. Yo diría, a partir de este evangelio, que la verdadera religión es la religión que nos lleva a actuar como Jesús, a vivir al estilo de Jesús. Este evangelio nos llama a vivir como Jesús, haciendo el bien, sanando, liberando, desatando, ayudando, rescatando, levantando, dándole vida a la gente, devolviéndole su dignidad y posibilitando que las personas puedan encontrarse con Dios y con el propósito de Dios en sus vidas. Qué importante en la vida es que la religión, el encuentro con Dios, nos lleve también a un encuentro con los demás. Sobre todo con las personas que están paralizadas, las personas que están atadas, las personas que sufren, las personas que necesitan ayuda. Es muy fácil cuando la religión simplemente se convierte en un encuentro entre Dios y yo. Sí, es muy fácil encontrarnos con Dios y de pronto alejarnos de la realidad que nos rodea. No. La religión verdadera, el encuentro con Dios, me tiene que llevar a mí a un encuentro con los demás y sobre todo a dar vida, a liberar, vuelvo y repito, a desatar, a ayudar, a promover la vida. ¿Ustedes se imaginan el alivio tan grande que fue para aquel hombre, que a lo mejor llevaba muchos años sin poder trabajar? Cuando Jesús le dijo, extiende la mano, y cuando Jesús le devolvió la salud, dice el evangelio que el hombre extendió la mano y de inmediato su mano quedó sana. Ustedes se imaginan la alegría, el regocijo. Es como si la vida le hubiera regresado a aquel hombre. Sin embargo, los fariseos se enojaron, se molestaron, a tal punto que, junto con los herodianos, planearon matar a Jesús. Si tú te das cuenta, Jesús no hizo ningún trabajo, ni aquel hombre tampoco. No estaban quebrantando la ley. ¿Qué trabajo hizo Jesús? Nada. Él simplemente habló, pronunció una palabra. ¿Qué trabajo hizo el hombre? Ninguno. Simplemente extendió la mano. Sin embargo, para ellos
Jesús estaba quebrantando la ley, estaba haciendo algo prohibido el día sábado, que era trabajar. ¿Pero qué trabajo hizo Jesús? Ningún trabajo. Bueno, podemos decir, sí, estaba haciendo la obra del Padre, la obra de Dios. Qué hermoso es cuando tú y yo, como creyentes, seguidores de Jesús, nos involucramos en la obra de Dios. Y la obra de Dios, ¿sabes cuál es? Es dar vida, es dar vida. Hay tantas personas a nuestro alrededor que necesitan que les demos vida. Y a veces le damos vida a esas personas con una sonrisa, con un abrazo, con una palabra de aliento. A veces le damos sonrisas, a veces le damos vida a esas personas, escuchándolas simplemente, atendiéndolas. Dios nos invita hoy a seguir su gran ejemplo. El Señor nos invita hoy a integrarnos en esta gran misión, que es la misión de la iglesia. Dar vida como Cristo vino a dar vida. Hoy pregúntate, si de pronto estás actuando como el Señor, estás dando vida, estás sanando, estás restaurando. Y si de pronto eres tú la persona hoy paralizada, con la mano tullida como aquel hombre, pidámosle hoy al Señor que nos sane. Sí, a lo mejor tú y yo somos los que hoy necesitamos el toque divino, el toque de Dios. A lo mejor también hoy no tenemos la mano tullida, sino el corazón tullido, a lo mejor el espíritu tullido. A lo mejor hoy no podemos actuar, no podemos accionar, no podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos tullidos. Hoy es el momento para que el Señor también nos sane. ¿Sabes para qué? Para que a través de esa sanidad nosotros podamos sanar a otros. Para que a través de la sanidad que Dios nos da podamos accionar nuestras vidas haciendo el bien. Busquemos siempre hacer el bien y que nuestro encuentro con el Señor nos lleve a encontrarnos con los demás y hacerle el bien a esas personas que tanto necesitan de Dios. Que Dios te bendiga, el Señor te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre.